visionar, porque en realidad la mirada que tenemos que tener es integral de todo. Nos dividimos tareas para entrarle a la problemática de distintos lugares, repartir el trabajo, que sea operativo lo que vamos a producir. Y en ese sentido, entonces, armamos un grupo de memoria para decir, bueno, cómo es la historia de la cuenca, cómo se vino trabajando históricamente en relación a cómo se construyó, y por otro lado, cómo podemos recopilar la historia de la participación de los vecinos organizándose para que se recupere las problemáticas que se empezaban a producir con el CITAN. Y después pusimos un grupo de relevamiento que era más tomar el hoy. Así, bueno, ¿qué pasó el 2 de abril? ¿Cómo fue esa inundación? ¿Qué impacto tuvo? Y de ahí surge esta herramienta que se llama mapa de riesgo, con el cual sería un trabajo más de lo que está pasando hoy. El grupo de gestión, por ahí podemos hacer una ronda y lo comentamos entre todos, qué piensa cada uno de que es un grupo de gestión, pero básicamente la idea es que todos gestionamos, no es que somos los gestores y nos tomamos una responsabilidad que no tiene el resto de la gente, pero sí tenemos que tener una mirada, porque hay cuestiones, por un lado, que son operativas en relación a, por ejemplo, la información, cómo vamos a difundirla, cómo manejamos el tema de notas que hay que presentar en distintos ámbitos, claro, cómo vamos a comunicarnos, qué herramientas vamos a generar, ¿cómo vamos a notificar si es necesario gestionar algún recurso, cómo notificamos a los sistemas, cómo notificamos al resto del sistema, cómo distribuimos la información, cuestiones de ese tipo hacia la red y también hacia afuera. Así la memoria y decirle, mira, no es lo que vos decís, pensar. El otro día alguien dijo que el lago Marcos no era del lado del Citano. Yo creo que te equivocas. Yo no estoy segura. No, la asociación del año, ya te digo, creo que en 2004, de la Comisión Veterinaria que perseguía en Isolera, una de las cosas es verificar la limpieza del agua de Solati para que cumpla la institución del limpiador de la asociación. Pero ella está hablando del otro, ella está hablando del igual. Bueno, pero el Solati también. El Solati es del lago de Guardia Roja. Claro. Ese es aliado con Martín Nada, con ella Viviana, yo soy Ricardo, es un matrimonio que también con la experiencia de haber inundado en el año 85. Vamos a ver cómo se baja esto a cuestiones concretas en temas que pueden ser o muy minuciosas y muy abiertas y muy especializadas, si fuéramos los 36 que estábamos hablando el otro día, pero creo que en función de lo que es tenemos que acotarlo en una o dos funciones básicas como para poder distribuir las tareas así que en principio esto yo plantear esto como para no agregar una definición teórica como idea de lo que debería ser. Si más o menos estamos en sintonía, ya sabemos de qué estamos hablando. Relevamiento y memoria. Que se complementa, bueno, podemos entender. Y si alguno tiene una idea que no pensé que era otra cosa, es un poco también para acomodar y que cada uno pueda participar donde sienta que está más cómodo. No, bueno, yo primero me presento como estuve estudiando unidades, me presenté Rodríguez, yo soy integrante de la UNED, estudiante de la UNED. Y nosotros, bueno, me comentó Pablo de las reuniones, en un principio, y me comentó cuál era el objetivo de justamente la parte de comunicación, la parte de gestión administrativa, hacia adentro o hacia afuera también, como se decía, hacia organismos, por ejemplo, haya que pedir documentación, ese tipo de cosas, también pasaría. Y quedando la parte técnica más en el área de relevamiento, ¿no? Me parece interesante, me parece que bueno, un espacio rural, participativo, como se dice, no tiene que ser un espacio donde este espacio coordine el resto, sino
que trabaje quizás delegando aquellas cuestiones que ayudan al funcionamiento del resto de los grupos, pero no tomando decisiones por sobre el resto de los grupos. Eso es importante y bueno, y un poco también vengo a hacer un poco de conocimiento porque me toca hablar, pero pude participar en la reunión. Entonces, Perdón, sí. Yo llegué tarde, pido disculpas. ¿Cómo se fueron organizando? ¿Se fueron presentando? ¿Vos una agrupación de centro de estudiantes? No, yo soy estudiante de la UTN y somos una agrupación que se llama la UNET. La UNET. UNET, Unión de Estudiantes Tecnológicos. Yo, mi nombre es Beatriz Simaro, yo pertenezco a Barrio Casas Bajas, trabajé mucho tiempo en la legislatura, en fin. Y bueno, el tema me convocó el tema de la. Yo además vengo participando de distintas experiencias que se en el grupo con otros temas, la empresa de seguridad, por ejemplo. Y el tema me parece preocupante, digo, básicamente, la segunda vez que nos sentamos en el barrio y creo que es una posibilidad de que trabajemos en serio con un poco de la experiencia que se hizo en el Parque Avellaneda que parece que puede resultar. Para presentaciones. Bueno, entonces sigo yo, me llamo Graciela Santana, estoy en el Parque Avellaneda, en la experiencia, en la BPC, y aparte estoy en la BPC. Vengo, como todos ustedes, a trabajar en como resolvemos esto. A todo esto les digo que bueno, tenemos las planillas como para anotar, anotemos clarito los nombres. ¿Quién sigue? Bueno, Gustavo Bueno, yo soy Gustavo Costas. Gustavo Felici. Me encargo de todo lo que es el registro gráfico, el registro audiovisual. Soy integrante del MP5, Amigos de la Huerta y bueno, de Parque Avellaneda. Un tema no menor, perdón, es la jurisdicción, la división de jurisdicción, porque la zona de Casas Bajas, después de que siempre perteneció a la circunscripción 22 antes de que se aprobara la ley de comunas. Y con la ley de comunas hubo una primera división donde perteneció la comuna 8 y una segunda división donde quedó en un rincón de la 9 perteneciente a Parque Avellaneda. Digo porque eso genera mucha confusión, inclusive cuando yo fui al ex centro de gestión y participación, que ahora es la comuna 9, todavía los comuneros no tenían claro los límites de la jurisdicción. Sí, ese es un tema en sí mismo. Pero no debería ser difícil tener claro el límite, pero... No, lo que pasa es que hay un problema legal ahí. ¿Por qué? El problema legal es que la ley 777 de comunas, uno de los criterios básicos acordados para esa ley era que no tenía que importar ningún barrio, tenía que juntar barrios respetando la totalidad de los límites de esos barrios. La comuna 9 es Parque Avellaneda, Liniers, Matadero. Parque Avellaneda incluye el barrio Nájera y la UTN como barrio en la división de barrios. Después que salen los primeros planos de comunas, salen completos incluyendo Nájera y UTN dentro de la comuna 9. Después de un tiempo, un par de años que sale la ley, entre gallos y medianoche, se produce un cambio, por lo cual se recorta un sector del barrio Parque Avellaneda y se lo pasa a la comuna 8. De hecho, los planos se seguían mandando con la comuna 9, incluyendo el Nájera, y nosotros nos presentamos en la legislatura con toda la comisión tripartita y hicimos una denuncia de la situación y quedó registrada esa denuncia, pero pidieron no avanzar con el tema porque eso podía implicar una demora en la aplicación de la ley. La verdad que ¿Eso qué año fue más o menos, verdad? lo tengo registrado. Más o menos, 2000.
Y nosotros cuando nos presentamos nosotros lo hicimos unos meses antes de las elecciones. Cuando la gente elección comuna por primera vez, que fue 2007, 2008. ¿Sí ahí? No, 2010, 2008. Entonces 2010. Claro, entonces 2010. Pero nosotros cuando hicimos la PH en el Parque Avellaneda, lo presentamos como el barrio Nájera, como se hacía el parque y los barrios también, todo lo que. Y entró el barrio Nájera, ¿verdad? Pero además está la ley de división de los barrios, claro, que no es la 4892, no recuerdo mal, que dice que el Nájera y la UTN son parte de la comunidad. Aparentemente, por lo que pudimos sondear, hay un tema de cantidad de electores, una cuestión que pasaba más por ese tipo de cuestiones que por respetar la identidad o los límites de la parte. Pero bueno, avancemos, porque ese es un tema, ¿no? Que es importante aclararlo No sabía lo de la demencia. y que quede instalado el tema. Sí, Teresita Orlando, yo soy la vicedirectora de la Señora de Guillermo. Estuvo en la reunión de la Estuvimos con Guillermo el sábado, pero ninguno de los dos podíamos. No, la noche no es en la academia. No, el de la escuela Carlos Mírez, Mujita Line. El que estuvo el lunes es Carlitos. Sí, él sabía la del sábado también, pero no podía ir y sabía. No, el sábado anterior, sí, la reunión preparatoria. La reunión preparatoria de la reunión de la. Bien. Mi nombre es Fabio Oliva, yo soy vecino del barrio Parque Avellaneda, vivo acá a 3 cuadras de esta escuela. Tengo múltiples participaciones porque soy integrante de la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda. Ricardo. Relevamiento, sí. Participo en las redes de planificación participativa y gestión asociada, en la EP5 que se nombra varias veces y hago una mención corta, quiere decir Escuela Proyecto de Participación Popular en Políticas Públicas. Es una experiencia que también surge de la recuperación del Parque Avellaneda y tiene que ver con la formación, pero la formación en un sentido horizontal, ¿no? De los ciudadanos en las cuestiones que tienen que ver con problemáticas territoriales que implican la participación popular para su transformación. Para nosotros, todas las políticas públicas tienen que tener participación popular y de esa manera entendemos que es un proceso de formación, las capacitaciones que tenemos que tener los vecinos para estar en esos escenarios y las capacitaciones que también tienen que tener los funcionarios que en general se han formado con la idea de que solo los técnicos pueden resolver las políticas públicas y entonces construir una cultura que transforme eso necesita una formación y de hecho para nosotros una experiencia como esta es una escuela porque estamos todos aprendiendo algo y estamos desarrollando sin duda una política pública. Todo lo que nosotros podamos recabar como diagnóstico y comencemos a plantear como solución, nosotros estamos convencidos de que tiene que ser una política pública que se tiene que aplicar. La vamos a poder discutir con quien sea, pero sin duda vamos a saber mucho, más que muchos que dicen que saben sobre la problemática del ciudad. Entonces desde ahí vamos a tener fundamento para instalar y construir una política pública que resuelva esta problemática. ¿La EP5 es de Flaxo? La EP5 surgió promovida por vecinos de la experiencia del Parque Avellaneda. Nosotros empezamos a reunirnos como Escuela de Políticas Públicas. En ese camino articulamos con la gente de Flaxo, con el área de planificación participativa, los invitamos a ser parte. Lo mismo hacemos con la Escuela Superior de Gobierno y de ahí surge lo que llamamos un Consejo Interinstitucional. Después que arranca ese Consejo Interinstitucional con 3 patas, se agrega un área del Senado, que es un programa abierto, pero la idea también es en esta concepción de
escuela de políticas públicas, la idea también es de red, o sea, está abierta la posibilidad de que se sigan sumando actores, grupos y personas. Bien. Bueno, yo para... Sí. Yo soy Cristian Rillo, el director del campus central de la PTN. Estamos acá participando con todos los demás. Y estamos con las cosas que hablamos la semana pasada con el ingeniero Brezán, que es el director del área de la carrera de Ingeniería Civil. Ese es el mío. Puntualmente era poder participar con técnicos en este proyecto, ingenieros de Arrumar, pero también están dando clases en UTN y hay varios ingenieros también abocados a bueno, a ver qué se puede hacer y aportar nuestra parte. Mi nombre es Cecilia, soy maestra de esta escuela, vivo por la Llanera, soy activista ambiental, en un recorrido hecho en políticas públicas también, en gestión del eje, la ley de glaciares, todo el seguimiento de la ley, hacemos un seguimiento de la reglamentación y la planificación, y me interesa trabajar en un espacio de gestión justamente por esta experiencia que hemos tenido. Bueno, mi nombre es Pablo Cayagoschi, yo soy ingeniero civil recibido en esta casa, vecino de aquí, y me especialicé durante muchos años en el área del agua ambiental y la manera en que fue encargado esta problemática, la manera en que me parece que debe ser encarada toda la problemática que tiene que ver con el agua, esta cuestión de la participación y de la ronda, donde cada uno le ve la cara al otro y entiende la problemática del otro y puede manifestar la suya. Me parece una manera de resolver esta problemática, porque el agua une problemáticas, lo de arriba, lo de abajo, lo de los estados, los diferentes usos. Esta visión de la cuenca de Finlandia es una visión que a mí me parece la manera de resolver esta cuestión. Bueno, yo soy Jorge Vázquez, vivo en la comuna 10, específicamente en el barrio de Castro. Participo del consejo consultivo de la comuna 10 y bueno, soy parte también del grupo inicial a partir del vínculo con la EP5, que hizo su primera experiencia de agosto y diciembre del año pasado, y bueno, creo que Graciela y no sé si hay alguna más acá, pero digamos la resultante de esa primera experiencia de la escuela. No más que eso para presentarnos. Después, bueno, cuando empecemos con las consideraciones de cómo avanzar y demás, yo quería poner en consideración un tema que de todas formas no podríamos llevar a plenario, pero lo digo ahora porque representarme como parte de la Comuna 10, y me parece que como todo lo que está en política pública también necesitamos una masa crítica, no solamente en el aporte de los saberes y del conocimiento general de todo lo que hace la definición de una problemática, sino también a la masa crítica en relación a lo que suma en términos poblacionales un territorio un poco más amplio. Un territorio que no puede ser más amplio porque sí, pero me parece que hay una cuestión que es muy específica, la pongo a consideración, no porque debe ser así, pero el famoso aliviador que hay en la cuenca del Maldonado hacia el vecindario, me parece que es una cuestión, considero que técnicamente también tenemos que analizar cómo está, qué trae, qué cantidad, o sea, qué volumen de carga deposita y en qué condiciones está, y cosas que he aprendido en la última reunión es si trae solamente agua pluvial o también hay condiciones sanitarias en ese. Esto por un lado.
Y por otro lado, me parece que también en algún punto de la primera reunión, creo que fue alguien reclamó el tema de mayor participación de vecinos que tienen la zona de Liniers y demás. Bueno, de esa zona, la vecina, la zona lindante entre la 9 y la 10, hay 3 barrios afectados por la cuenca del Maldonado, por los que también pasa este cargador, que son Villaluro, Versalles y... Sí, sí. ¿Monte Castro se hizo? Sí, Monte Castro, yo no, por el otro lado, jamás. No, Villa del Parque. Sí, Villa del Parque. Villa del Parque fue lo mismo. Bueno, estaríamos hablando de la 11. Sí, Villa del Parque en la vía no se podía pasar. La vía era 1,5 metros. Después en las otras Y calles. los sectores de, por ejemplo, Bahía Blanca, la altura de San Blas, Marrones, también se Bueno, eso es Monte Castro. Claro, Eso es Monte Castro. Pero viene en el centro, en el corazón de Villa del Parque, Nazar, de Shopping, todo Monte eso. Castro lo está atravesando en este momento Sí. una obra Están haciendo la obra por Bermúdez. que dice por Bermúdez, como yo estoy a 100 metros de Bermúdez, nada. No, Digamos, no, y más, del lado sur, yo estoy de Bermúdez 100 metros hacia el norte, y 100 metros hacia el sur, lo que en casa fueron 20 centímetros, eran 70. ¿El gobierno de la ciudad? Del gobierno de la ciudad. ¿De quién? ¿De qué obra se trata? No, Creo que están conectando Vega con Maldonado. No debería ser así, pero digamos, me parece que hay que acomodar algunas ideas como para todos tener la misma propuesta, ¿no? Digamos, la ciudad desde el año 93 que se privatiza el Ministerio de la Nación, que la da la Concesión de Aguas Argentina, asume el control de la red fluvial de la ciudad. O sea, antes, cuando existía obra sanitaria tenía la red fluvial y la red cloacal. En el año 93 se privatiza y a los franceses se le da solo la red cloacal, excepto en una zona de la ciudad que se llama Radio Antiguo, que es una zona que tiene un sistema mixto de disposición de fluviales y cloacales en conjunto. Esta zona de Radio Antiguo, bueno, no tiene nada que ver con esta, pero llega casi hasta la avenida Medrano, por Corrientes, una zona bastante amplia, y tiene un sistema mixto, o sea, por el mismo conducto van las cloacas y los fluviales. Sistema ¿En la parte centro también? ¿Cómo? ¿En la parte del centro también? ¿En la parte? ¿Centro? Totalmente, el centro en el es centro totalmente pasa Radio Antiguo, sí, totalmente Radio Antiguo. Entonces, la zona nuestra de aquí es una zona que tiene un sistema llamado separativo y los fluviales van por un lado y las cloacas van por otro lado. Las cloacas de esta zona van a la tercera cloaca máxima. La ciudad tiene 3 cloacas máximas, 3 conductos principales cloacales que cruzan el Río Chubut y van a Berazategui. Allí, a través de un emisario pequeño, se disponen directamente sin tratamiento al río de la Plata. Todas las cloacas del área metropolitana, excepto las que ahora descargan en la planta sudoeste, allá en Aldo Bonzi, que interceptan lo que viene del oeste y lo vuelcan al río Chubut. Para tener una idea de lo que estamos hablando. O sea, aquí en esta zona tenemos cloacas por un lado y fluviales por otro. ¿Cuál es el problema del que hablábamos el otro día? El problema es que las obras de la ciudad, yo se preguntaba quién hace esa obra, son obras fluviales. La ciudad no hace obras cloacales, porque no tiene responsabilidad, excepto otra vez en los barrios carenciados. Los barrios carenciados de la ciudad, los barrios que no tienen dominio definido, donde hay problemas de dominio de la parcela y todo, AISA no se hace cargo de ese terreno. Entonces, para AISA, ese terreno es como si fuera un edificio de propiedad horizontal. Le da agua hasta la puerta. Adentro lo entiende como una instalación interna, sobre la cual no tiene ningún poder de policía. La puerta Está la línea de ese terreno. O sea, un barrio completo. de todo el barrio. De todo el barrio. La distribución interna del barrio. Exactamente. Por eso, en esos barrios, el gobierno de la ciudad en muchas oportunidades hace obras de agua y cloaca, porque los vecinos no tienen dificultad porque toman agua
como nosotros y defecan como nosotros, con lo cual el problema de las bicicletas y el problema del agua es muy serio en los barrios. Entonces, como ahí se no se hace cargo y la ciudad tampoco mucho se hace cargo, allí algunas obras en esos barrios sí la ciudad se hace cargo. Entonces ahí encontramos algunas obras de cloaca que hace el gobierno de la ciudad. Ejemplo, lo que decía el arquitecto el otro día, en la estación de bombeo de esos barrios que el gobierno de la ciudad inició y que quedaron por debajo de las conexiones de la cloaca máxima tercera. Es decir, un conducto que está a esta altura, la cloaca viene a esta altura. Entonces lo que hay que hacer es elevar el líquido y ponerlo en la tercera cloaca. Eso es una obra importante de bombeo, porque es un caudal importante. Esa obra es la que está haciendo en Escalada, donde claramente no sé dónde está claramente, pero la estación de bombeo, que ya hace bastante tiempo. La Carra y ya hace bastante tiempo que está abierta la ciudad. No. En Escalada está el pozo ese que quedó porque el conducto encontraron un tanque de sur y que no quedó la estación de bombeo. Acá en Escalada de Micheli, del lado de Escalada de aquel lado. ¿Dónde está la escuela? Yo desconozco. Es una obra importante. No, es una obra importante. No sé si es esta que estaba hablando del arquitecto. O sea, lo que yo tengo conocimiento claramente es que estos barrios quedaron por debajo del nivel. La conexión, ahí se le ofreció la conexión a la tercera cloaca máxima, pero la obra del bombeo lo tenía que hacer. Bien, a ver, para darnos un orden, deberíamos en principio hacer un punteo de agenda, así repartimos los tiempos. Este es un corte del perfil del arroyo. Esta es la parte de la superficie, este es el piso del arroyo y acá está el sedimento. Acá es el piso de circulación. Y ahí está el sedimento. Así estaba el sedimento. Así está. Y golpe. En algunos lugares era así, en otros era así. Claro, perfecto. Pero parecía de golpe, como una discontinuidad. Sí, como una pared. En aquel momento habíamos contabilizado 2.000 empresas industrias que tiran seguramente sus desechos. ¿Veían speeches ahí? Entre otras empresas que tiraban, por ejemplo, amalgamas de odontología, que eso se hacía, Claro, si se acá cementaba y quedaba la montaña en uno de los conductos. Donde estaba Coto había una fábrica de... Donde estaba Coto había hace muchos años, mi suegro es especialista dental, que acá hace 40 años. Pero ¿qué han hecho de pagamiento? ¿Cuánto caminó más o menos desde la Solo Habrán sido, habremos cruzado toda la autopista por abajo. O sea que empezaron acá, Cruzamos la autopista. cruzaron Imperiales. Sí, y habremos llegado hasta no sé, 200 metros. Sí, o por ahí. Yo diría que antes de Castañal. Antes de Castañal. Disculpame. Perfecto. Unos 200 metros. Santiago de Compostela, más o menos. No, pero Castañeda es mucho más allá. Pasando. ¿La entrada? Sí. Y sí, entradas, son los sumideros. Claro. Está claro que, digamos, que Daniel es por lo menos nosotros nos gusta llamar, es un informante clave. Claro. Entonces, es realmente una catástrofe que se le ha perdido el registro, pero de alguna manera... No sé, no te vuelvo a reiterar, tengo que buscar. No, bueno, pero por eso el desorden que sería interesante si que eso ya sería un trabajo de por sí, por recuperar ese registro. Parte del registro, notas, lo tiene el coordinador de la otra mesa. Claro, hay un diario que se llama Despertar, que lo hacemos nosotros. Sí. Y ahí hacemos notas, y algunas son notas de San Martín, otras son notas mías. Porque, discúlpeme, no, vuelvo a pedir disculpas por llegar tarde, pero no sé cómo organizaron la reunión para hoy. Como la que horario consiguieron, al final va a haber una reunión de plenarios o solo hacemos grupo de trabajo. A las 8 A las 8 nos juntamos todos. 8:30. Porque no sé cuál es la expectativa de ustedes con respecto al producto de la reunión de hoy y para trabajar en conjunto con los grupos.
quieren, para hacerlo breve, sí, y no abundar. Después, si quieren, hablamos más en detalle. Pero yo les cuento más o menos el grueso y después hacemos. No, el punto es cómo vos podés incorporar ese grueso a una agenda de trabajo que tenemos que hacer. Porque, no sé, ¿con qué habían empezado? No, recién no llegaste. A ver, la verdad, primera vez que vemos son los planos. Nos mandó a fumar, fantástico. Empezamos a analizar los planos y apareció el señor contando que tuvo. Bueno, nos estamos escuchando. Bueno, lo mejor que podemos tener es el protagonismo. Lo que sí como objetivo, creo que hay que repensar con seguridad volver a hacerlo. No importa la no, yo lo que creo es que por ser la primera reunión, de vuelta, tendríamos que armar algo que planificar cómo vamos a seguir trabajando. Me parece que el tema del relevamiento, yo por lo que estaba pensando, va a tener un relevamiento que va a tener distintos criterios. A mí me interesa, por ejemplo, la parte social, ¿no? Ver cuál es la población con la cual estamos trabajando en las distintas zonas, porque esto, a mí lo que me preocupa es que lo que dijo él me parece importante, el tema de la contabilización de empresas, y eso habría que como renovarlo, ¿no? Y que ahí Lucía dice que está renovando, es un laburo menos eso que tenemos. A mí lo que me interesaría es podría hacer un relevamiento y faltaría gente de la parte más alta de la cuenca. Y hay que multiplicarlo mucho para que se pueda hacer realmente y hay que hacerlo rápido para que la memoria no se pierda. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Y eso nos hace puntualizar eso también. Bueno, el tema es el siguiente. Yo propongo esto, digamos, porque yo no soy vecino del barrio, la implicación y el interés nuestro por participar es poder mostrarle la metodología con lo que se hizo este mapa, no porque haya que aplicarla igual acá, sino porque puede servir de base como para iniciar el trabajo y marcar las etapas, ¿no? Porque esto no se trató solo de un relevamiento, esa es una parte del trabajo, porque el sentido de todo esto es poder identificar cuáles son los procesos críticos, cuáles serían los puntos de ataque y cuáles son las acciones que hay que desarrollar y llegar, si es posible, a un cuadro de inversiones en el cual se pueda trabajar lo más avanzadamente posible con la gestión como para tomar decisión con respecto a qué hay que hacer primero y qué hay que hacer después. O sea, trabajando mientras tanto, como decía vos, todo el panorama social y la memoria fresca de lo que sucedió ahora para que ese relevamiento sea realmente participativo. El punto es que, de acuerdo al dato que yo conseguí del Atlas Ambiental de la ciudad, la cuenca de Ciudadanías son 3.956 hectáreas, toda la cuenca, no digo que la afectada por la inundación, de las cuales en capital hay 3.131 y 825 en provincia. O sea, es como un territorio. Cuando se hizo el mapa de riesgo del Maldonado, acá lo van a ver, digamos, el ejemplo del mapa lo van a entender mejor, digamos, el área que se toma, digamos, para hacer el estudio va prácticamente de Chacarita a Palermo. Imagínense la diferencia de escala. Si bien aquí se pudo aplicar todo un sistema metodológico que tiene que ver primero con la preparación del trabajo. Pero para preparar el trabajo, la primera cuestión que nosotros tenemos que, de alguna manera, aunque sea ahora un borrador, es marcarnos tiempo, como para decir, bueno, nosotros, ¿qué clase de trabajo queremos tener para qué momento? No porque haya que esperar un momento, sino porque durante el desarrollo vamos a ir produciendo avances que nos van a ir sirviendo. Por ejemplo, va a haber un montón de datos que podemos recoger de una manera bastante rápida y otro que nos va a llevar mucho tiempo y tendremos que ver distintas situaciones, porque ahora ya hay todo un montón de actores incorporados que podríamos agarrar el mapa punto por punto y podrían ellos marcar, bueno, aquí pasó esto, digamos, tenemos por lo menos en la lista de los que vinieron a la reunión anterior, hay por lo menos
50 entre vecinos y organizaciones, actores que podrían ya aportar un dato concreto. ¿Puedo hacer una? Sí, por favor. ¿Qué pasa si armamos, para que no se pierda esto, inclusive para conocer qué áreas se inundaron, busquemos más las escuelas que están en la zona y armemos una planillita, tipo, inundaste donde vivís, cuántos centímetros de agua? El horario complica. Bueno, los actores son los que podemos llamar hoy para 5 de la mañana. Yo creo que podemos escuchar cómo es la metodología, cómo entra eso. En ir a hablar con lo que es. Sí, no, para que haya gente que ha dejado activa. Yo lo que voy es, si vos tenés, suponete que esta escuela hizo hasta un blog, no hacerlo tan específico, pero si vos vas a la escuela que está en Luis y a 2 cuadras de directorio, y largás, hablas con la directora y le decís, ¿se puede largar una? Dejemos que. Pero para ponernos todos sí. Hay una forma muy sencilla de manejar. Si uno encuentra los puntos fijos de la ciudad con cotas, por ejemplo, un punto fijo que haya en nuestra zona y un punto fijo que haya en Matadero, que es una de las zonas que se inundó en aquella oportunidad y que ahora probablemente también se haya inundado, se puede extender esa altura, sabiendo cuánto es la altura del punto fijo y sabiendo cuánto es la altura que hubo en ese lugar de inundación, y ya se sabe cuánto es el área. Pero el tema es que yo creo que ha sido parejo. Por eso. Pero luego el que vino de abajo es, perdón, yo lo que interpreto que ocurrió ahora es parecido a lo que pasó en el 80 en sí. La lluvia fue de gran intensidad, llovió en toda la cuenca y de abajo y de abajo. Aparentemente no llovió demasiado en esta zona. Y puede ser que no haya llovido. Pero si llovió sería que en la zona de Nuevo llovió solo 30 milímetros. Claro, pero si llovió aguas arriba, viene, no sé, entonces, si hay algo que han hecho en el abandonado, eso sería un crimen. Esto es lo que. Esta es la pregunta que yo tengo a hacer. Por eso mi idea es relevar en todo lo que es la parte alta de la cuenca y en la que no tenemos gente, la cuenca más baja es donde nosotros vamos a nadar. Y averiguar en los diferentes horarios qué altura había, en qué sentido corría el agua. Porque no está claro si estaba corriendo hacia donde está canalizado, o en el sentido contrario, pero estaba canalizado hacia. Pero es que cuando el arroyo se llena va al revés. Perdóneme, pero acá estamos en dos situaciones muy interesantes para trabajar, porque vos estás hablando de un recurso que es un recurso topográfico, geográfico, altimétrico, por la definición. Bueno, es un recurso técnico. Y vos estás hablando de un recurso de percepción, digamos, de percepción individual. Fíjense que son dos clases distintas de recursos. Lo que nosotros necesitaríamos, en principio, si no podemos definir los tiempos, lo primero es sobre el territorio, y si es posible sobre un mapa, por ahí no es este mapa porque no tiene calles, necesitaremos un mapa con calles. Hacer un mapeo. Este es solamente el pluvial, pero yo puedo montar. Hacer un mapeo de actores. ¿A qué se llama un mapeo de actores? O sea, nosotros tenemos que empezar. Lo fundamental es que. Una cosita, nos prometieron el de la cuenca. Lo que hicieron fue mandar esto que vos estás viendo en un DWG, que inclusive yo pedí toda la cuenca y dije yo lo corto, y alguien dijo nos alcanza con el coso de 100 años y lo recortaron ellos. Esto no nos sirve para lo que dije. No, esto no nos sirve, sí, perdón, esto sirve una parte técnico importante, porque, por ejemplo, los aportes de Daniel se pueden cortar muy claramente en este mapa, pero por ejemplo, lo que está diciendo Enrique, por ejemplo, de que cómo y para dónde corría el agua y hasta dónde llegó en la esquina de cualquier seguro. Donde consigamos gente que se una esquina para tomarla como referencia. Sí, Corrales y Suárez. Corrales y Suárez, perfecto. Ahí se inundó. Supongo. Entonces, fíjense que vamos a hacer una cuenta así, aunque esté equivocada. Obviamente no se inundaron 3.000 hectáreas, pero se deben haber inundado aproximadamente 1.000, vamos a decir. Más, un poco menos. 500. Entonces, bueno, vamos a poner 1.000. Si se inundaron 1.000 hectáreas, tenemos
en principio es una cuenta muy grosera, 4.000 esquinas para hacer el registro. Estoy diciendo un número tonto a propósito, para que tomemos una dimensión del territorio que estamos tratando de pensar. O sea que lo que nosotros, el recurso, en la necesidad de conectarnos con actores, es como si queremos llegar a dos cuestiones, no solo al registro lo más preciso posible, sino a armar, a empezar a entramarnos con esos actores afectados, aunque su única participación se limite a decir, mira, el agua me llegó hasta acá y tardó 2 horas en bajar, y después no es que viene a la reunión o participa de otra gestión y todo lo demás. O sea, eso ya va a empezar a entramar actores. A su vez esos actores serán individuales, o serán organizaciones que a su vez pueden convocar a otros actores, armar registros. Entonces, el punto del relevamiento participativo tiene un amplio impacto, como les pasó a ellos cuando dijeron, bueno, nos juntamos y armaron un grupo que durante 2 años sostuvo una gestión, tiene un amplio impacto. Nosotros tenemos que empezar a determinar, para pensar la organización de esto, de los límites de lo que vamos a trabajar. Si es, vamos a decir, es toda la cuenta, es más o menos el trazado del Sindáñez y 10 cuadras a cada lado. Bueno, es una primera aproximación para darnos cuenta del territorio y sobre esa primera aproximación hacer un mapeo de actores. Lo que pasa es que como no lo tenemos, a mí me ocurre que yendo al tema escuelas es en el lugar donde te puedes decir calle y altura, ni siquiera que tener la dirección exacta. Me inundé, no me inundé, ¿cuánta agua tuve? Listo. Pero por eso, eso podría ser una... ¿Sabes qué área estás trabajando? Eso podría ser, eso pero supongamos porque que suponete, yo sé que en Guayquiselada hubo agua, yo fui directorio de la carne y no hubo agua, Olivera y Rodón no hubo agua. Pero vamos a mi hermano está a 2 cuadras está en Medina y Junta, no hubo agua. Pero está bien, pero hagamos un primer mapeo de actores. ¿Qué clase de actores vamos a tener? Así, muy generales. Actores institucionales, escuelas, salas de primeros auxilios. ¿Qué otros se les ocurre? Yo iría por el contrario, no descartaría. De hecho, esta escuela, ha habido docentes en la reunión pasada que han planteado que estarían participando en el relevamiento y justamente lo mencionamos como multiplicadores. Precisamente eso es importante. Pero no está. No importa. Nosotros trabajamos con lo que estamos. Nosotros podemos diseñar esa herramienta. Exacto. Lo que nosotros supongamos que la reunión, a lo que voy, la reunión de hoy somos los 7, bueno, y los 7 nos comprometemos a trabajar en el grupo, bueno, y podemos dividirlo en 7 partes el tema y tomamos una parte cada uno, digamos. Uno empieza con el tema del relevamiento de escuelas, otro empieza con el relevamiento de organizaciones de la comunidad, otro empieza con lo que tengamos de contacto de vecinos. O sea, tenemos que empezar a armar, necesitamos producir nuestras propias herramientas para trabajar organizadamente. Entonces, el mapeo de actores es fundamental. Nosotros tendríamos que hacer una caracterización inicial de los actores, de qué tipo de actores. Porque si fueran, vamos a decir, no hubiera ninguna escuela y no hubiera ninguna organización de la comunidad y fueran todo lo que horriblemente se llama vecinos sueltos, vecinos sueltos. Entonces tendríamos que diseñar una forma de trabajo para contactarnos con los vecinos sueltos. Pero no, vamos a tener una serie de organizaciones que pueden multiplicar la posibilidad del relevamiento. Las escuelas son interesantísimas. Y lo que tenemos nosotros en esa área son varios, por ejemplo, en el área de Magdalena tenemos varios clubes. Por eso, escuelas, clubes. Yo creo que aquí por lo que uno tiene que notar. Bueno, más que por el ese es el primer listado. Sería más por los datos que no logra. Que por ahí no tiene una función geográfica. Porque por ahí uno se siente salteado en diferentes zonas, pero entre todos vamos a poder lograr algo muy dispar y muy raro. Y después vamos a tener que profundizar en lo que no hemos cubierto. Ahí va a haber, porque como bien vos conocés a alguien de Argentina, yo conozco a Natalia, yo conozco. Con la multiplicación. Lo que pasa es que teniendo en cuenta todo lo que es, si te guías por lo que conoces, estamos en el horno. Porque yo sé que en el área de remedios el tu amiga se ve a conocer a algunos vecinos que están a 2 cuadras, a 4 cuadras. Hay que hacerlo de manera más hay que hacer algo más. Porque
nosotros vamos a necesitar resultados, algún resultado a corto plazo, por esto que decíamos, para que no se pierda la memoria. Es más, yo te digo que... Entonces, tenemos que ser capaces de dimensionar. Tres preguntas, nada más. Calle, altura, te inundaste. Sí, no, me dicen que no, ya está. Pero no, a mí me parece, no, sí, no obviamente. Pero para mí los lugares que se inundó, ¿cuánto no nos va a dar mucha información sobre el origen del problema? Pero necesitamos saber a qué hora, en qué dirección circulaban. Está bien, pero una cosa que vos vayas, por ejemplo, por decirte algo, la escuela de Luis, y hables, te devuelvan 10 hojitas, digan, no sé, los 10 que se inundaron en esa escuela, y el pibe que diga que vive en Basualdo y Emilio Castro, en Basualdo y Falcón, y en Basualdo en tal lugar. Entonces ya sabes, bueno, Basualdo se inundó. ¿Entendés? Sí. Y después vas a esa calle y si querés golpear una puerta o hablas con alguien que conozcas. Hacer una segunda vuelta. Pero por lo menos tener un panorama general de qué lugares se inundaron. Nosotros ahora sabemos que se inundó en Ángela, la UTN, Villa Silvania, y aisladamente yo sé que se inundó alguien. No, de lo general a los casos específicos. Y además me parece una cuestión de prioridad, ¿no? Es muy distinto la situación de Ariel, que se inundó 1 metro, a gente que ha entrado 10 centímetros. Entonces, me parece que establecer esa prioridad también, como eso pero vos fíjate que, por ejemplo, puede llegar, no sé, puede. Se inundó de La Salle para el sur, para el lado de Escaladas, porque mi hermano está a 2 cuadras de La Salle. Mi hermano está en Merena y Junta, son exactamente 2 cuadras de La Salle. Ellos están analizando acá en el grupo, están por plantear, los jóvenes de la UTN, los estudiantes de la UTN están pensando generar una organización como para avanzar en este relevamiento. Por eso sería interesante. Pero de que quédate aquí, para que no hay muchas ahí. falta un montón. Por la mi hijo está acá en otro bueno, el lugar donde no se inundó. Sí, acá no se incluye conocimiento del barrio y conocimiento. Acá el conocimiento del barrio. Perdón, yo uso un argumento pedagógico. Hay en la currícula de la primaria y la secundaria de conocimiento del barrio, el conocimiento de la zona aledaña a la escuela donde viven los chicos. Si nosotros le vamos a hacer contactos con distintas escuelas. Bueno, por eso. Pero es muy chiquito, claro. No importa, pero los padres pueden aportar. Pero saben para qué es que lo que coman. Sí. En la escuela secundaria de Ángela, de la noche está viniendo uno de los preceptores. Dijo que lo que tuvieron que se lo dijeron. Tienen una radio también y ellos. Perfecto. A lo que voy es esto. Esto es un trabajo práctico que le daban a los chicos porque yo lo he hecho con mis hijos en mi barrio. Y gracias a eso conozco más mi barrio. También. Entonces, no estamos hablando de cotas de inundación ni nada, estamos hablando de lo que las instituciones, pero esto mismo se puede plantear como para hacer un relevamiento mucho más masivo, con unos criterios que después se discuten, exacto, y se acompaña, pero no es lo mismo tener 2000 manos más. Claro, porque además todos los chicos de las escuelas se inundaron. Con lo cual, es para ellos también, claro. Estas cosas que yo dije que van a hacer relevamiento, ellos van a hacer relevamiento de las bocas, los sumideros, esas cosas, los de la UTN. Pero está muy buena la idea, porque con esto nosotros vamos a difundir, ya vamos creando conciencia en el barrio. Los escuelas secundarias. Los chicos sufrieron mucho, lo que se les inundó en la escuela. Sufrieron mucho, la alimentación no es una cosa de un día, es una cosa de un largo periodo. Todos los días, yo no estoy inundada, pero tengo una imaginación y conozco gente. Todos los días aparece una cosa nueva que te falta. Los chicos le decimos a las escuelas, ¿te parece bien? Le decimos a las escuelas secundarias que incluimos grupitos de estas alumnos de las escuelas secundarias que a ellos les encanta estar ahí en internet averiguando. Y de paso ya están informados de que hay un grupo de fotos de distintas vecinos. épocas, escanearlas, y vos empezás a poner esas capas con fotos. Esto es lo que así se veía, esta esquina hace 50 años, hace 40, hace 30 años.
fotos de esa época. De la yo creo que podemos armar esas fotos que yo traje son de otras inundaciones, no son de estas. Con respecto a esto, Sí. no sé si fue el año pasado, Marta, que tuvimos una reunión, hay un historiador que está haciendo la historia de Lugano, que estaba desde los comienzos, todo, y estuvo saliendo en la televisión con el tema este de que se casó la reina, esta consorte, Máxima. Escúchame, y Beatriz Esperanza, ¿para qué? Yo le mandé a... El punto de historia de Lugano. Sí, le mandé a la Junta Histórica de invitación. De la historia de todo Socati. Bueno, acá hay un material que yo reuní de cuando se hizo la Asociación de Contribuyentes de Trinitañas, que publicaban un periódico, Despertar, y lo mandamos a escanear y vamos a tener ese material. Hay material histórico ahí muy interesante. Lugano nació con un descubrimiento de Soldán. Soldán noteó todo Lugano, lo fue noteando. Primero vendió Lugano y después promovió Soldán. Eso es lo que comentaba. Noteó todo Lugano, hizo una estación y creo que en el año 17, 10. Esto es de Bueno, gente, entonces tenemos hemos hecho un buen trabajo y ya tenemos como para conseguir ayudantes. Le vamos a pedir a los alumnos. Yo le trabajar, no importa de ciencia de la comunicación. Entonces lo voy a enganchar para que me investigue algo de eso también. Hay un grupo de comunicación acá que aparte va a tener que ponerse en marcha para informar eso. Bueno, eso. Yo se lo voy a mandar para que trabaje ahí. Y está interesante trabajar en el tema de comunicación. Sí, porque ella está buscando trabajo y tiene un poco de tiempo libre. Bueno, entonces es bueno, digamos, conectarse con el agente que está a cargo del grupo este de comunicación. Ajá, le mando por mail, como me dijo Carla. No son de ahora, bárbaro. Estas son viejas. Y 16 de mayo del 2000, el Nájera, no es el Tigre, no es el Tigre. Bueno, entonces, yo tengo de Tigre, cuando lo estaba haciendo, Tito, ¿cómo quedaría? 68, 69. ¿Cómo quedaría la tarea? Nosotros hacemos, porque yo tengo cosas anotadas que no están ahí, vamos a buscar los dos. ¿Vos vas a llevar esto? Bueno. Yo diría, por eso estoy hablando. Por Facebook, ¿cómo hago para entrar? No se puede tener. No, pero esto no es por Facebook, es por correo electrónico. Nosotros vamos a hacer el listado. Es un problema de estructura, no es un problema de que quiero que me limpies el navegador mañana. ¿Se entiende? El otro criterio es urgencia. La urgencia es, por ejemplo, la limpieza de los humideros, ponele, porque es lo más básico. Y del cuerpo de los arroyos también. Ahora, acá, nosotros necesitamos saber cuáles son las incumbencias. Bueno, es ese 4 que hay que terminar de cubrir. IBC. No, ahí no hay que Sí, hay IBC en el tema de los complejos habitacionales. Pero no la red fluvial. La red fluvial hay un organismo que se llama mantenimiento de la red fluvial, que depende de Santilli, de espacio público. Se llama mantenimiento de la red fluvial. Tiene todos los equipos, todos los camiones. Se dedican exclusivamente a limpiar. Tiene 5 subcontratos,
está subcontratada la ciudad en 5 sectores y hay un sector que le corresponde a una empresa, está tercerizado. Claro, pero por eso entonces. Pero eso también dentro del barrio Nájera. El barrio Nájera tiene el IBC. Eso es por Porque eso. el barrio Nájera es tomado como si fuera es un complejo habitacional y tiene la misma jurisdicción como una villa. Entonces ahí claro, por tiene eso. el IBC. Bueno, dentro del barrio en particular. Ese es el tema, pero por eso nosotros además tenemos un tema Hay que ver bien ese tema de los complejos habitacionales. Igualmente la gente de Nájera eso lo tiene claro. Ellos puertas adentro saben qué complejo tiene cada uno. Pero nosotros no tenemos que saber eso. Esto yo no lo sé. Sí. Claro, pero por eso te digo, ¿entendés? Porque nosotros adentro. Es que la cloaca no, porque es lo que pasa que le dije que no hay dominio. ¿Quién vive en el Nájera acá? No, la cloaca me parece que no es de trabajar, nos venimos reuniendo con un montón de comisiones de los 14 municipios, pero el ejemplo de esta forma de trabajar, el que nos está involucrando a lo humano, nos está colocando adentro, es lo que nosotros queremos hacer con las otras cuencas. O sea, ustedes me están invitando a mí y yo los estoy invitando a ustedes a que esta experiencia la podamos mostrar y dialogar. Ahí surgió una palabra que para mí fue interesante, de dialogar intercuencas, entendiendo una nueva identidad o redescubriendo una identidad que tiene la ciudad de Buenos Aires que fue tapada por la urbanización de la ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros con esto, metiéndonos en lo que nos estamos metiendo, ¿viste? A mí mi imagen es que, ¿viste? Como que descubrí oro, ¿viste? Porque nosotros estas cuestiones de la identidad las venimos trabajando hace muchos años. Para nosotros el proceso de recuperación de Parque Avellaneda fue porque descubrimos el núcleo identitario de una región importante que era el parque, la configuración de ese parque, la historia que había en ese parque, nos permitió sostener toda una experiencia de recuperación del Parque Avellaneda. Nosotros nos estamos metiendo en una cuestión que puede sostener una reconversión de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se urbanizó respondiendo a los criterios que había en una época, que no podemos decir que son buenos o malos, fueron lo mejor que pudieron hacer en esos momentos a poblaciones, que fue cementar todo, entubar todo y tratar de responder a este criterio que estábamos en una pampa. No estamos en una pampa, estamos en Cuenca, la ciudad de Buenos Aires básicamente tiene una zona alta, pero después 8 arroyos. Está cruzada por 8 arroyos, entonces estamos poniendo sobre la mesa una novedad que es muy fuerte en términos de identidad y en términos de reconfigurar una ciudad que la verdad que en términos de lo que es la gestión y lo que es construcción de proyectos de políticas públicas está muy retrasada, ¿no? Entonces nosotros estamos tomando una lanza, una punta de lanza que por un lado nos va a servir para reconfigurar, yo entiendo, y resolver la problemática del Citania en términos de urgencia y en términos de mediano y largo plazo, pero también nos estamos parando como un actor de la ciudad de Buenos Aires, vinculando comunas y a su vez permitiendo, mostrando que puede haber otra forma de encarar estas cuestiones. Esto es lo que yo hablaba al principio como grupo de... Pero sí, pero estamos en la montaña. Sí, pero esto es la pampa. Pero los humedales se perdieron y una geografía que tenía que ver con los 8 arroyos. Arroyos y la pampa está lleno y lo que ha perdido con el entubamiento y todas estas cuestiones es su capacidad de disipación de las velocidades. Antes había humedales, los arroyos eran meandrosos, hoy ya no son más, son rectas con una altísima velocidad y una altísima capacidad de impacto sobre el ambiente. Entonces, sí estamos en la pampa. Lo que pasa es que hemos impactado los arroyos y lo hemos convertido a una cuestión urbana que la naturaleza no responde, digamos. Y en verdad lo que capaz de hablar de información, si los perdemos, de la memoria, digamos. Yo no digo cerca de un arroyo, no lo veo, ¿viste? Hay un arquitecto que propuso como, yo me propongo una idea delirante. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos con el Manolado un arroyo como era originalmente? Yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen ustedes, a pesar de que nosotros, pero si vos googleás y ponés arroyos Citanes, lo único que vas a encontrar va a ser un blog que creo que es tuyo, porque yo lo hice, porque yo pensé que esta pesadilla no la iba viendo más y la tuve que ir de vuelta. Después otro blog nada más, muy chiquito,
Después ningún medio habla de Sindañez, del saber del Vega y el Medrano sí. Yo lo que digo que tendríamos que, aparte de lo que usted dice, que estoy totalmente de acuerdo, imponernos un poco, imponer el nombre de Sindañez, que nos conozcan. Ahí nosotros, una estrategia que nos podemos dar es, ya hubo algunos mails de que hay posibilidades de sacar notas. Bueno. Hay que ver qué se dice. Ahí creo que acá la gente del NACRA le van a hacer una nota. Entonces, establecer 3 criterios. De instalar el nombre de que hay una red que está trabajando, esta red está invitando a sumarse a todos los actores, está trabajando en las cuestiones estructurales, en la cuestión de urgencia, en la cuestión de planificación. Digamos, por ahí establecer 4 o 5 puntos. Cosa más, Carta de la Día consiguió algo que no se consigue, consiguió aparecer 5 minutos en Telefe por el tema de la seguridad. Carla Collins, no sé si usted vio la nota. Y el barrio Nájera apareció como por el robo de autos. Eso ya lo está. Lo que pasa es que si vos querés responder para que los medios te llamen es fácil. Agarrás, prendés una goma, tenés que hacer la agenda de que los medios te gustan y te das respuesta. Y un día te ponen. Pero si nosotros nos ponemos en función de que lo importante es que los medios te saquen. Lo que es válido tuyo. O sea, creo que son válidas las dos cosas. Lo que pasa es que este trabajo que estamos queriendo hacer es algo a largo plazo. ¿Por qué? Porque vos traes un medio, te vienen, te limpian una semana, 2 semanas, o van a poner la gendarmería, lo de Carla Collins en la facultad, 3 semanas, 4 semanas, y cuando la gente se olvidó, la gendarmería se la lleva. Lo que se está proponiendo acá me parece que es algo más a largo plazo, y también hay otra realidad. Todos nosotros tenemos formas de pensar diferentes, por eso está bueno traerla acá, plantear cosas, como decía él, en las cuales estemos de acuerdo y caminemos sobre esa, en la que no estamos de acuerdo nos vayamos poniendo de acuerdo. Pero si hoy sale cada uno de nosotros a hablar, va a decir cosas que al otro no le va a gustar, y posiblemente eso va a atentar contra lo que estamos queriendo hacer. Entonces lo mejor me parece, lo que vos decís, yo laburé con una diputada 3 años, yo sé cómo piensan los políticos, yo sé que lo que vos decís les va a pegar a corto plazo. Nosotros tenemos que ir con algo, ir teniendo algo escrito, algo bien laburado, donde si el político está o no está, no dependamos de un tipo que necesita los votos para octubre. Dependamos de una comisión que va a tener que estar laburando sobre lo que nosotros le vamos a hacer. Y va a tener que hacer un seguimiento de estas cosas a lo largo de mucho tiempo. Eso no querés de vuelta estar 8 días con la universidad cerrada. No, pero no lo porque si no vamos al corto plazo, nos vamos a inundar de vuelta. Si yo lo meto todavía, posiblemente lo metemos de nuevo. En el corto plazo estamos haciendo las recetas importantes. Yo no quisiera agotar la discusión hoy, porque sabemos que no es así, nos encantaría, pero bueno, la limitante de todos es que nos podemos ver cada 15 días, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, y una buena forma de aprovecharlo creo que es que nos juntemos media horita con los otros grupos para más o menos, para redondear. Estos serían los temas que queremos incorporar a la discusión general y cada grupo tomará los suyos. No, pero hablemos, digamos. Ya avisamos, siéntense. Jamón y melón. Hacemos 5 cada uno y nos vamos. 15 Nosotros tuvimos una reunión muy productiva, miren, porque hablamos de la memoria, que fue un tema que salió en la UMA. No hay identidad, y sin memoria no hay identidad. No tenemos la posibilidad de afrontar una empresa colectiva sin tener un nosotros, digamos que tenemos una identidad común. Y entonces empezamos a analizar no los hechos, porque eso lo iban a ver los que iban a hacer relevamientos, sino empezamos a hacer un análisis y se nos ocurrió enumerar todo lo que hay, digamos, lo que ha habido de habitación de la cuenca del Sildañez. ¿A partir de qué? Del proyecto de Parque Almirante Brown, una denominación que no existe más. Pero el Parque Almirante Brown era un gran proyecto de urbanización para un gran espacio vacío que, según la lógica de aquel momento, había que llenarlo. No podía ser que hubiera tierra, era señal de que no había llegado el progreso, había que llenarlo. Bien, ¿con qué se llenó el Parque Almirante Brown, que llegaba desde la General Paz hasta la Perito Moreno y desde el Riachuelo, digamos, hasta podemos decir lo que ahora es la de Lepiane, ¿no? Que en ese momento
Era Richelli. No recuerdo de qué fecha era de Richelli, pero bueno. Y nosotros empezamos a anotar y anotamos en Nájera, en los conjuntos habitacionales, Nájera, Zamora, Castro, Copelo, el Parque Avellaneda, el conjunto Parque Avellaneda, ¿no? Las casitas bajas del Deportivo Español, el Parque Indoamericano, la implantación de CIFA, que no es un complejo habitacional, pero es un gran, un gran asentamiento importante, como más abajo está el polo farmacéutico, ¿no? Ocupan superficies muy importantes, son relevantes. Los Piletones, el Ramón Carrillo, la Villa Los Pinos, la Villa Tres Fátima, Villa Soldati, entre Castañares y San Pedrito hasta la Villa. El Parque Roca, Parque de la Ciudad, la Villa 20, el campo de golf, más los edificios que tiene anejos. El cementerio de autos, Jumbo, la Escuela de Policía Federal, la de Policía Metropolitana, Barrio Macías. El barrio Villa Lugano Histórico, Lugano Viejo, Lugano 1 y Lugano 2. Y el barrio Macías y las casitas, el barrio de las casitas que está pegado a Lugano 1 y 2, ¿no? Y más allá está Villa Riachuelo, que pertenece también a la 8, que tiene claro. Villa Riachuelo. Pero ya lo nombramos con el autódromo y todo. Sí, Villa Riachuelo. Villa Riachuelo es todo lo que está después de las casitas. ¿Pero esto qué es? El Parque Almirante Brown. No es la cuenca del Silvano. No, ya no es cuenca del Silvano. No, es el Parque Almirante Brown. Podemos decir que es lo que se llenó con el Parque Almirante Brown. El autódromo, el Parque Sur, las casitas bajas, esas que están ahí, y aquí había que agregar la Villa, y después está Villa Sildañez, y estaría, anotate esta, la Villa Riachuelo. Es un barrio. No, es un barrio, es un barrio. El barrio. El barrio de casas clarecitas. Casas normales, sí. Y la UTN y el Club Yupanqui. Después tenemos el sector de Perito Moreno, que hay un sector que vamos a pedir a Enrique, que tiene un conocimiento mayor de ese lugar, todo ese lugar que se ha concesionado a clubes, ¿no? Digamos, que está Argentino Junior, el Deportivo Italiano, la Federación de Árbitros, la Asociación Cristiana de Jóvenes, todo ese sector. Y tenemos SATA, la Oficina del Registro Automotor, allá abajo, también cerca de Lugano, los lagos Soldati, Lugano y Regatas, y las vías rápidas que también operan, digamos, como obstrucción, como diques, ¿no? Que son la de Lesbiane, La 27 de y febrero. la Cámpora, La Cámpora. La Cámpora, y hay alguna más transversal también, ¿no? Bien, nosotros ya con solo hacer esta mirada dijimos, esto ya nos puede dar una idea de cuánta materia fecal, digamos, está llegando tiene que estar llegando al riachuelo de todo este Parque Almirante Brown. Partimos de esta denominación porque era más abarcativa y está toda interconectada y relacionada, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer que cada uno de estos lugares sean analizados e investigados. Queremos hacer un mapa histórico del sudoeste porteño con relieve y donde se puedan ver las capas de población que se fueron acumulando para tener una mejor idea. De esa manera vamos a comprender dónde vivimos y en qué situación estamos, ¿no? Entonces, de cada uno de estos lugares vamos a ver la fecha de habitación, la fecha en que se implantó estos asentamientos, estos complejos, la cantidad de población, y después se podría hacer también un cálculo de qué cantidad de asfalto y de cemento puede haber acá que se ha colocado, ¿no? Que también está afectando a la escurrentía, se dice, ¿no? Bueno, entonces, y pensábamos que lo que sería bueno sería distribuir la investigación incluso con los alumnos de las escuelas de la zona, y eso va a servir de
llegar capilarmente con la información de que hay un grupo que está trabajando esta problemática, sensibilizando y haciendo que la gente tome conciencia, simplemente pidiéndole ayuda para hacer estos trabajos, que los pibes del secundario se metan en internet y digan de cada barrio todo lo que se puede saber, ¿no? Le pregunten a los abuelos. O preguntando también a los abuelos, claro. Entonces el asunto es proponernos nosotros generar trabajo. Nosotros estamos poniendo tiempo, esfuerzo, ¿no? Reuniones, y no tenemos que cargarnos arriba una gran mochila, sino ahora retribuir el trabajo para poder hacerlo. Y nos parece que esto nos da realmente una perspectiva histórica muy interesante. Para esto sirve la memoria también. El solo hecho de acordarnos cuántos lugares hay, cuánta gente está habitando esto que antes era un gran vacío que había que llenar, ya a nosotros nos hace parar las orejas y estar atentos, ¿no? A mí me parece que esta reunión ha sido una cosa muy buena, muy ilustrativa. Hemos aprendido mucho hablando de todo esto en el grupo. Bien. Del 2. Del 2 está el relevamiento, ¿hay algo que tiene tapado? Sí. A ver, nosotros no pudimos preparar ningún material. ¿Sí? Porque bueno, pudieron registrar el afuera. Yo vos te animás a un poco lo que registré. ¿Sí? Yo sí. Bueno, en realidad principalmente marcamos esta cuestión de que lo tenemos que dividir por un lado en una situación de urgencia y otra de planeamiento que va a haber a futuro. Y bueno, después tenemos que ver cuál es el listado de actores, digamos, a involucrar y qué es la información que se le va a pedir a cada uno, y en base a eso se propuso también hacer un sistema de mapeo con información. No definimos qué tipo de mapas deberían ser, pero sí pensando en que esa podría ser la metodología. No sé. Sí, no, y en realidad hablamos también de conseguir información de organismos oficiales y de hacer un relevamiento donde supiéramos cuáles son, además de las áreas que conocemos que se inundaron, las que están fuera de esta zona y que se inundaron, que están, digamos, más para adelante. Sí, como herramientas de mapeo, bueno, se habló del tema. Como herramientas de mapeo también se habló del tema, por ejemplo, de tener a las escuelas como referencia de información, o también a la Comuna 9, que es un lugar donde está faltando participación. No están asistiendo a estas reuniones gente de la Comuna 9, ahí vemos algo que estamos necesitando y que se propuso consultar a la Comuna sobre específicamente el tema de la solicitación de recursos. ¿No? En realidad, como hay un área que desconocemos, que se inundó, que sabemos por algún amigo, por algún conocido, por algo que publicaron en Facebook, que se inundaron, digamos, de directorio para el lado de Juan B. Justo, ir a la comuna para averiguar quiénes pidieron subsidios. Entonces, no específicamente nombre y apellido de tipo, pero que nos digan, bueno, la gente que pidió subsidio está en Bruix y Homero. La gente, entonces ya sabemos qué área y buscar los actores que podamos encontrar en ese área para vincularnos con ellos y hacer un mapeo de inundación. Allá se inundaron 20 centímetros. Me aporto una cosa, dentro de la Dirección de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires hay un área que es Dirección de Reclamos. Entonces reciben todos los reclamos de inundaciones y tienen un mapa de reclamos. Entonces construyen un mapa de reclamos con el cual después evalúan cuáles son las obras de mayor rapidez porque hay más reclamos en el área. Esa es la Dirección de Infraestructura. Préstame, porque yo mañana justo voy a la municipalidad. Eso queda en la calle Humberto Primo y Virrey Ceballos. Allí está. Eso hay que averiguarlo. Además, yo por ejemplo pedí subsidio porque me han entrado 70 centímetros de agua adentro y se canalizó por la Esto de ahora no sé cómo se canalizó. Por eso te digo, lo que presentamos, además esa fue la información que se vertió para todos aquellos vecinos, que todos aquellos que tuvieron el agua dentro de la casa, yo me acordé de tramitarlo por comuna. Rema Ferraro tiene una cuestión importante que zonas inundaron. Que surgió en el grupo, importante creemos, es que se
sumó Daniel, vecino de acá de la zona, que él participó en el plan del año 89 y 88 y fueron de las personas que pudieron bajar al arroyo, ¿sí? Así que bueno, se sumó una parte importante de información. ¿Sí? Eso de la memoria. Esas imágenes que se memoria y también la arquitecto. Que es lo que podemos repetir ahora, pero con más seguridad que hace 24 años. Y con mejor tecnología. Con mejor tecnología. Sí, hay que pero los vecinos bajaron ellos directamente, lo que estaban contando. Bajaron y recorrieron. Recorrieron el mar. Yo, dice que había 2 metros de cemento. Bueno, él dice que no lo había vuelta. No hablaría de vuelta en las condiciones que lo hice porque no es una locura bajar así. Nosotros bajamos así tal como estamos ahora y ahí hay gases y podría haber cianhídrico o algo así y puede morir una persona, así que normal. Espero que Acumar nos dé las escafandras. Hay una tecnología, hay unas cámaras, la gente quiere una mata y no sabe si hay una tecnología. Hay que ir con máscaras y con ropa adecuada, que bajen Los argonautas. Bien, vamos al grupo 3. Gestión. Vamos nosotros, ya terminamos. Jorge. Bueno, en principio dividimos en 2 cuestiones. Una de los temas generales que queremos incorporar al resto del grupo como información y otra es informarnos de lo que sí ya nos vamos a buscar hacer como grupo específico. En las cuestiones generales lo primero que vimos es, y para que se tomen en cada uno de los grupos en la medida que consideren necesario, que lo manejen es vincular al trabajo en general el tema del aliviador con el Maldonado. Es justamente lo que hablamos. Esto responde a cuestiones técnicas que pensamos para un grupo y a cuestiones históricas y de masa crítica en relación a poder difundir toda la problemática con los barrios de la 10 que tocan los límites de la 9 y que pasan por este aliviador, que son Vélez Arfield, Villaluro y Versalles. Y que están trabajando, organizando. La provincia inauguró hace unos años el aliviador de Sildaña que va por la Carapaz. Sí. Sí, o sea que ese también alivia al Sildaña, no alivia al Maldonado, ese alivia al Sildaña. Por eso eso intercepta lo que viene de la provincia, con lo cual y va al riachuelo. Sí, claro que funciona. Pero no alivia al Sildaña. No. Este le manda agua al Sildaña. El Maldonado. El que yo digo está en la General Paz, es un conducto de 5 metros de diámetro que va al riachuelo. Intercepta los caudales que vienen de la provincia. Alivia al Sildaña. Correcto. Sí. Está en el plano, Pero y no. No, de hecho me había olvidado yo para. El agua, disculpame. Una cosa no te va a pasar. El grupo de relevamiento va a. Una cosa que quedó pendiente, va a generar un plano para que pueda estar en cada grupo de trabajo. Pues yo entré justo a la reunión donde decía en realidad nosotros tenemos el plano que me pasaste hoy vos, que tiene los fluviales y tiene los nombres de la calle. Yo me comprometí a montar sobre ese el plano de la ciudad. Nos pareció que era un poco incompleto y que habría que completarlo con otra información. Claro, que entonces, se va a encargar de solicitar ella a la ciudad. El plano no es lo que habíamos pedido en la reunión con el No tiene la trama urbana. Bueno, aquí ir avanzando, entonces falta trama urbana, ese es un plano de desagües. No, este es un Es plano. un plano pluvial, de la red pluvial. Claro, pero lo que habíamos dicho era un plano de la cuenca de Acumar, oficial, que está la cuenca del Riachuelo, toda la cuenca y las cuencas, las subcuencas, que tenga un plano de la parte hídrica donde está marcado. Lo piola de ese plano de Acumar y después chequearlo con lo que el relevamiento vecinal. Nosotros no tenemos eso. Tenemos lo que yo te mandé después, que es el segundo plano, donde está marcada la cuenca del Sildaña, pero sobre un PDF que es una documentación de la ciudad, donde están las obras propuestas por la ciudad sobre el Sildaña. Eso está en el segundo plano, pero no es un DWG. Y
Después lo que hay... Eso está en el plan hídrico de la ciudad. Claro, eso está, es un mapa donde están las obras propuestas y está la cuenca bien marcada del Filani. Ahí se ve claramente que los lagos estos, el Regata y el Roca no entran dentro de la cuenca. No. Pero el plano de cada una de las subcuencas es un plano que tenemos, pero no es sobre la trama urbana. Es un plano de subcuencas que habría que después... bueno, lo que vamos a hacer. Por eso se va a montar ahora. Lo que precisábamos era ese límite de cuenca, después le sumamos la trama urbana y después chequear la realidad con la cuenca. Probablemente haya una relación o no, no lo sabemos. Lo iríamos montando con leyes y después podemos ver lo que pretendemos. Ojo que las cuencas... Pero estaríamos avanzando hacia un plano que después pueda estar en cada grupo de trabajo para... Sí, igual quedamos nosotros de reunirnos aparte antes, por toda esta cuestión de la información técnica. Bien. Cuestión de producir, juntar las experiencias, la información y tratar de producir una documentación que sirva para todo. Dale. Hacer en todos los trabajos que hagamos una división bien específica entre lo que son obras pluviales y obras cloacales. Las redes. ¿Sí? Redes. Y en función de eso puedes informarlo de cuál es tu mes. Bueno, ahí registro en Google Groups. Hay una cantidad de gente que por lo que vimos en aquel grupo no estaba, entonces que por favor se registren. Aquel que no tenga el link para meterse en el grupo, a cualquier de los que ya tiene le ponga un mail que se lo copiamos y se registra. La solicitud al plenario es que en los mails de Google Groups, cuando no nos montemos en un tema para discutir otro, que respetemos los temas porque si no perdemos las conversaciones. Segundo, y mantengamos la organicidad. Segundo, era que son solo informativos, es mail para transmitir información, no opiniones. Tratemos de evitar los debates a través de los mails porque se está haciendo una maraña impresionante. Recibimos mucho, y una de las cosas que se va a hacer es colocar el tema de Google Docs para que cuando tengamos material lo ponemos ahí, cada uno va a recibir el link de cada material que se va incorporando y lo va a tener listo como información. El repositorio de información al final se mete en Google. Sí. Ahora voy a ver otra herramienta. Vamos a elaborar, en este caso ya concretamente Pablo, y si después él necesita de algunos hacer un cuadro de incumbencias de cada uno de los organismos de los que tenemos que vincular y una matriz de los actores. ¿Sí? En ese cuadro de incumbencias y matriz estaría bueno que ya se pueda separar cuáles son los que atienden cuestiones específicas de las urgencias y cuáles las que atienden las cuestiones estructurales. Y eso lo podemos volcar en un plano también. Es decir, bueno, el IBC atiende el barrio Nájera, pero no atiende afuera. Si son de ciudad, si son de nación. Otro de los temas que pensábamos volcar acá para que se vayan tomando en cada una de las, sobre todo el aspecto técnico, es que cuando empecemos a elaborar en principio la mitigación de riesgo, tratemos de ver cuáles son los organismos y la disponibilidad de información meteorológica y ver cuáles son los canales de información para que esto pueda llegar lo más rápido posible a todo el territorio. ¿Sí? Instalar la información de la existencia de la red, es decir, a través de Google, de comentarios de algunos que pueden hacer, les han hecho un reportaje y demás. Lo que instalemos la noción de que la red está trabajando y que está trabajando en un plan de mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. No pongamos ahí opiniones respecto a que tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer lo otro, donde puede suscitar todavía algunas divergencias que no han sido consensuadas. Formular, en algunos de los mails que circularon por ahí vimos que había el tema de que es un momento no de pedir respuestas, sino de hacernos buenas preguntas. Y pensamos que las buenas preguntas tienen que salir del conjunto. Así que como
de las cuestiones que queríamos volcar y que es independientemente a cada grupo o a lo personal de lo que se les ocurre y no hace falta ni de reuniones ni nada, para esto sí, a través de Google Groups con el asunto preguntas, tratar de hacer buenas preguntas. La subjetividad de qué es buenas preguntas. Bueno, ahí está. La idea es que después las vamos a reformular, pero reformular. Invitar a todos a que manden preguntas. Después vamos a hacer una matriz de preguntas y las vamos a reformular colectivamente. Entonces, lo más específica posible, un renglón para no hacer porque lo que pasa y facilitar el trabajo. Hasta ahí lo general. En cuanto a la cuestión de lo que hemos avanzado en el grupo, en la función específica, se definió un equipo de información y difusión hacia adentro y hacia afuera, que lo primero que van a empezar a trabajar es un blog y un Facebook. ¿Sí? Y por el otro lado... El blog con el criterio de que es un espacio abierto y cualquiera puede entrar al blog. O sea, ahí va a haber una información que es para dar difusión y mostrar cómo nos estamos manejando como red. Gente de acá y gente de afuera. Que esté buscando por internet. Claro. O sea, el que le puede dar una mano, pues se va a ocupar ahí. Los jóvenes de la UTN. Y después hay una chica que se quiere sumar, después les paso todo. Es la hija de una pareja que vino. Bueno, ahí le dije a vos, ¿no? Lo del proyecto. Decidimos que los jóvenes son los que entienden de este asunto. Te contestaba lo de... Hay un blog que se llama Proyecto Eso es para poner cosas para el resto de la gente. Te lo mandé el correo. Aclarar entonces que lo que es material o base de datos documental para nosotros es en el Google Docs. Esto es para la comunicación hacia adentro, hacia afuera y demás. Y está claro que en este proceso, los chicos, que es en el del abrirlo, después en el manejo en redes, de dedicar creo que, pero que todo lo que sea contenido, después hasta podemos formar, llegado el momento, un grupo que se ocupe, o una persona de cada grupo que se ocupen de formar un grupo que represente al trabajo de los tres para ir consensuando cuáles son las noticias. Y lo mejor para esto es no el día que se abre escribir 100 cosas y después olvidarnos 20 días, sino meter 2 cositas todos los días. Entonces a lo mejor que ellos puedan ir, todo lo que sea información se lo vamos tirando y ellos van administrando el cuándo lo colocan. ¿Está? Y el otro de los temas, bueno, el tema del recurso logístico, que es lo que hace a la preparación de las reuniones y demás, que lo vamos a hacer nosotros. Las notas, estas que estaban circulando, que ya estaban anotadas Beatriz, Tito y Claudia. ¿Quién es Beatriz? Beatriz Sí, y Claudia, un criterio que no quedó registrado es que se le va a agregar un párrafo a todas las notas para lo primero que vamos a hacer con cada organismo es invitarlo a ser parte de la red. Entonces, ese párrafo va a ser la apertura y después de esa invitación a ser parte de la red aparecerán las cuestiones de urgencia o reestructurales o lo que queramos plantear. Pero en principio la presentación que le vamos a reformular, como que se acordó, es ese. Ya está. Lo que quería agregar era esto. Cualquiera que quiera entrar a información también. Una invitación que hay de una radio. ¿Qué tal? Nosotros tenemos un programa para vecinos de la Comuna 10 en esa radio FM 101.7. El programa se llama Con qué derecho. Promovemos, digamos, la discusión de los derechos que nos habilita la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del año 96. Lo hacemos los jueves de 18 a 20. Se puede escuchar por radio o se puede escuchar por internet. Recordando que es la Asociación Civil Federativa Boliviana la que nos da lugar. Sí, nos han invitado a participar, así que es un lujo. Acifegol.com, www.acifegol. Se escucha perfectamente por internet. Este jueves vamos a hablar de esto. Exactamente. Va a estar presente Fabio, ¿no? Lo que pueda. Más que invitarte a vos, te avisé. Para que después se resuelva. Te avisé. Te avisé que tenías que Después No, yo quería agregar a la información el blogspot proyectoriachuelo.blogspot.com, donde se habla de todos los temas de inundación, riachuelo,
vecinos de Cuenca Medrano, toda una serie de cosas vinculadas a la inundación y al riachuelo y a la cuenca. Eso, digamos, yo trabajo también en ese blog, con lo cual hay información que les puede servir y donde hay links a otros blogs, con lo cual se vinculan. De hecho, hay blogs que tenemos ahí de otra gente donde se entrelaza la información. Tenemos un Facebook donde vamos a ir colgando todos los datos que vamos a sea, que ese proyecto lo tenemos colgado en la oficina. Este también, toda la información que se mande sobre esta red. Con otro. La intervención sobre Perdón, algo que nos olvidamos en el grupo. ¿Alguien más puede ir al programa? Esta radio está detrás de la estación del planeta en la calle Chile. ¿Dónde es? Blanca y Cotipe. González. No sé. Jueves 18 a 20. Por supuesto que pueden venir más. No es muy grande, está siempre en corazón. Invitándolo al plenario, gente del barrio Nájera. Bueno, eso generó, viste, como un cortocircuito porque me llaman Tolín, porque Javier Corcuera se confundió y dice, entonces yo tengo que ir a cada UPN, pero yo ese día no puedo. Y él ya se había reunido para hacer la reunión en el CIFA. Yo le digo, mira, lo vamos a charlar hoy en la reunión y te lo aclaramos. Entonces, la aclaración sería que el planteo es hacer la reunión en el CIFA lo antes que se pueda. ¿Sí? Eso. Después lo vamos a invitar a la reunión y cuando quieran sumarse no hay problema. Pero estaría sucediendo esto, para lo cual deberíamos repetir así un esquema de nuevo, 10 personas, 11 personas, que vayamos a esa reunión. Eso dijo Antonino, que juntaba a todos ahí.